vamos a ver lo que se conoce en la teología como antropología. Antropo significa hombre. Y la amartiología, el estudio del pecado, en la siguiente sección. El hombre. Primero, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Y es importante establecer de que eso no se trata solamente del varón, ¿no? De que dice, varón y hembra los creo, a la imagen de Dios los creo. Entonces no es de que el hombre refleja más la imagen de Dios que la mujer, en el sentido de que somos más inteligentes o más lo que sea. Los dos fuimos creados a la imagen de Dios, Adán y Eva. Claro que sin desviarnos tanto, cuando Dios se revela, cuando Dios se manifiesta al hombre físicamente, no aparece como mujer. En la apariencia física, parece que el varón sería la representación más semejante. Sin embargo, en términos de la imagen como de intelecto, de moralidad, de valor, etc., los dos fuimos a la imagen de Dios, igualmente creados a la imagen de Dios y obvio sin pecado. Y eso es importante porque entonces el pecado no es culpa de Dios, no es algo que Él puso en el hombre. ¿Sí? Nosotros lo trajimos al mundo, no Él. Número 2, perdimos algo de la imagen de Dios en la caída. Yo siempre digo de que uno de los versículos más tristes de la escritura se encuentra en Génesis 5:3, porque ahí dice de que ese es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, y luego observen, engendró un hijo a su semejanza, y lo dice dos veces, conforme a su imagen, y ya no llamó su nombre Set. Entonces, el punto dentro del contexto es de que si nosotros estuviéramos allí en el huerto en Génesis 1 y 2, al ver a Adán y Eva, o sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo una foto física, una representación física de Dios, la imagen de Dios en el mundo. Ves ahí benignidad, ves bondad, ves intelecto, ves, o sea, ves una imagen de Dios ahí. Su habilidad de razonar y de nombrar y recordar y todo eso es lo que ves, Génesis 1 y 2. Y luego en Génesis 3, Adán y Eva caen, pecan. No habían nacido hijos todavía. Entonces ellos rompen la imagen de Dios. Ahora lo que vemos en Génesis 3, si ves a Adán, es pecado. Lo que ves es avaricia. Lo que ves es adulterio. Lo que ves es mal. Está mal. Y como que no se sabe todavía ahora qué va a pasar. O sea, tienen hijos. ¿Cómo van a nacer ellos? Van a nacer a la imagen de Dios en el sentido de ser como Adán y Eva antes de la caída, o van a heredar la corrupción de sus padres. Y el punto es que cuando nace Caín y Abel,
y Set y todos sus hermanas y hermanos. Cuando ves a Caín, ¿qué ves? ¿Ves la imagen de quién? La imagen de Adán. ¿Ves la imagen de un pecador? ¿Ves la imagen de avaricia? ¿Ves la imagen de idolatría? ¿Ves la imagen de enojo y ira? Ahora, aunque esa imagen se dañó en la caída y ya no reflejamos bien la imagen de Dios, la imagen no fue completamente destruido. Algo de la imagen sigue en nosotros y por eso, Génesis 9, si uno mata a un hombre, Dios requiere la pena de muerte. ¿Por qué? Porque esa persona fue hecho a la imagen de Dios. Santiago 3 también lo afirma, de que reflejamos la imagen de Dios. No tanto como lo hacían Adán y Eva, y no tanto como lo haremos en el futuro después de la glorificación, pero por lo menos algo. Y adelantándonos un poco a la soteriología, entonces el punto de la salvación es no solamente restaurarnos a la imagen de Dios que Adán y Eva tuvieron, sino subirlo aún más. ¿Sí? De que el Espíritu Santo ahora, de poco en poquito, paulatinamente está transformándonos de gloria en gloria hacia la imagen de Cristo, para que en el segundo huerto, en la nueva Jerusalén, en Apocalipsis, seremos fotos más fieles de Dios. Ahora, la imagen número 3 nos informa que asemejamos a Dios de alguna manera. ¿Ok? Pero no debemos pensar que somos divinos de alguna manera, ni postular ideas acerca de Dios en base a la imagen. Dios lo llama un pecado. Salmos 50, pensaste que de cierto yo sería como tú, pero te voy a regañar porque no es cierto, yo no soy como ustedes. Entonces creo que ya lo mencioné, pero el punto es de que Dios nos hizo a su imagen. Entonces la flecha va así, ¿no? Pero siempre es pecado tratar de regresar la flecha y pensar, yo soy así, y ya que yo fui hecho a la imagen de Dios, Dios debe ser así como yo. Entonces, la imagen de Dios nos habla de nuestro valor, porque Dios nos hizo a su imagen, pero no nos permite razonar cosas acerca de Dios en base a lo que vemos en nosotros. ¿Sí? Y la imagen es algo que afecta tantas cosas. Nada más me senté a escribir y como que, también esto. El aborto, racismo, abuso, evolución, sexismo. Es que si tienes una buena teología, es que te ayuda muchísimo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a matar a un bebé en el vientre de su madre? Es una persona hecha a la imagen de Dios. Es imposible el aborto si entendemos la imagen de Dios. Racismo, ¿cómo vas a pensar de que alguien por tener una piel de color diferente vale menos? O sea, todos fuimos de la misma imagen, somos del mismo valor, ¿no? El abuso de discapacitados. O sea, el hecho de que un niño nace con el síndrome de Down significa que refleja menos la imagen de Dios. O sea, es de menos valor. No, claro que el pecado está dañando la imagen. ¿Sí? Está mutando nuestros genes. Pero todo ser humano nace con la imagen. La evolución
No, es de que no sirve. Sí, es herejía, claro. Am, el sexismo. ¿Cómo vas a pensar de que el hombre tiene más valor que la mujer si los dos fuimos igualmente creados a la imagen de Dios? Y tal vez de manera más sutil, pero egalitarianismo, la idea de que hombre y mujer son idénticos en valor y papel, tampoco sirve. Porque en Génesis 2, Dios es quien, después de crear a los dos a su imagen y decir que tienen el mismo valor, Dios es quien dice de que la mujer es la ayuda idónea. Es decir, que la diferencia de papeles en la mente de Dios no hace que uno sea más importante ni de más valor, ¿no? Entonces, un entendimiento correcto de la imagen de Dios afecta muchas cosas que estamos viviendo en nuestra sociedad. Amartiología. El hombre cayó en pecado. Ahora, ¿qué es pecado? Eh, infracción de la ley, ¿no? Juan lo describe así. El pecado es infringir la ley de Dios. Pero para ser un poco más específicos en cómo infligimos, cómo rompemos la ley de Dios, el pecado es cuando no reflejamos la perfección de Dios en acciones, en actitudes o en naturaleza. Muy importante. Creo que todos entienden y afirman de que el pecado es cuando desobedecemos en nuestras acciones, ¿no? O por comisión o por omisión, ¿no? De que Dios nos dice, orad sin cesar, si cesas, si dejas de orar, pecas. Dios nos dice, no mintáis los unos a los otros y mientes. Entiendes que esto entonces es pecado. Okay. Pero el pecado también tiene que ver con la actitud, ¿sí? Jesucristo dice que no solamente cometes adulterio cuando cometes el acto físico, sino cuando codicias a la mujer en tu corazón. No solamente pecas cuando matas a alguien, pecas cuando le odias en tu corazón. Entonces, esto ayuda muchísimo en nuestros tiempos, en particular porque hoy en día se debate mucho el tema de la homosexualidad. Y hay muchos hoy en día escribiendo artículos y libros diciendo de que, bueno, Dios me hizo así con una atracción hacia otros hombres. Yo no puedo cambiar esto, yo no puedo arrepentirme de lo que soy. Y el hecho de pensar y codiciar a otro hombre no es pecado, es si yo no caigo en una relación física con él. Y digo, el problema con esto es de que sí, estoy de acuerdo que a lo mejor, o sea, todos nacemos de manera diferente, pero si tienes una actitud o un deseo que no refleja la ley moral de Dios, debes arrepentirte, ¿no? Es pecado. Y el hecho de que no actúas no significa que eres inocente. Si tienes una atracción y sientes una atracción hacia otro varón, lo que debes hacer es matar ese deseo, ¿no? Y hacer guerra en contra de esto y buscar tener deseos conforme a los deseos de Dios. Porque pecamos no solamente en acción, pecamos también en actitud, ¿no? Si no deseamos lo que Dios desea. Y por último, que se pone aún peor, pecamos cuando no somos lo que debemos ser delante de Dios. Cuando somos por naturaleza defectuosos. Es decir, que estamos fritos desde la concepción, ¿no? Porque no solamente pecamos y por eso somos pecadores, sino que somos pecadores y por eso pecamos, ¿no? Ah, pensé en la ilustración de una radio que emite sonidos raros y como que no puede producir la música correctamente.
Y el problema no es solamente el sonido. El problema es que algo anda mal dentro de la radio. ¿Sí? Y no es de que Dios solamente va a juzgar por los sonidos que produce. No es de que botas la radio a la basura porque emite los sonidos, sino porque es defectuoso. ¿No? Nosotros por naturaleza caemos cortos de la gloria de Dios. Merecemos ser separados de Dios antes de actuar. Porque por naturaleza somos pecadores separados de Dios. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver en la transmisión de pecado, pero es algo que la Escritura enseña claramente en Romanos 5, porque si nos preguntamos por qué es que, y es terriblemente triste, pero por qué es que bebés mueren en el vientre de sus madres. La respuesta teológica es, mueren porque son pecadores, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte. Dios les está dando la paga de pecado. La única razón que alguien muere es ¿por qué? Porque tiene pecado en su cuenta. Es un pecador que cae corto de la perfección de Dios. Pero ese niño ha hecho algo, ha pensado algo, no tiene la capacidad todavía ni de pensar ni de actuar. Merece la paga del pecado porque se concibió en pecado. David dice, Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Y ahí es donde hoy nuestro concepto de justicia se revela. Porque es de que no fue su culpa. Se concibió así. Heredó esa naturaleza pecaminosa. Y ahí es donde hay que tapar la boca, es decir, Dios es justo en todo lo que hace. Es lo que Él dice, ¿no? Es lo que Él dice. Y no es, adelantándome un poco, ya que estamos hablando de esto, no es de que leemos en las Escrituras de que Dios va a echar ese niño al infierno y luego castigarle por el pecado de Adán. La gente va al infierno, ¿por qué? Porque Dios abre los libros y les juzga y les castiga en base a lo que ellos han hecho en sus cuerpos. Pero teológicamente es necesario definir el pecado así, de que no solamente tiene que ver con nuestras acciones y nuestras actitudes, tiene que ver con nuestra naturaleza. De que somos pecadores desde la concepción y es por eso que desde la concepción estamos separados de Dios porque Dios es demasiado puro para ver el pecado. ¿Sí? Ok. Hijos de ira, Efesios 2 dice que somos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, la consecuencia del pecado. Somos completamente depravados, totalmente depravados. Esto significa que todo ser humano está esclavizado a pecar en todo aspecto de su ser. La única cosa que puede hacer es pecar. Claro que hay algunos humanos que escogen pecados diferentes. Todos escogen pecados diferentes. Pero lo que el hombre no puede escoger es hacer el bien. Puede escoger entre muchas opciones pecaminosas. Y por eso piensa que es libre. Pero no es realmente libre porque no tiene la opción de hacer el bien. Es esclavo a su pecado. Y eso es lo que la Escritura enseña. Es un cadáver espiritual. ¿Sí? ¿Qué escoge hacer el cadáver? Nada. ¿No? Sí, muerto en su delito y pecado. Entonces, cada aspecto de nuestro ser está infectado por el pecado. Es decir, de que no hay
ningún aspecto en nuestras vidas que podamos hacer bien. Nada. Dices, oye, estás diciendo que o sea, ni por un milisegundo podemos hacer algo bueno. No, ni por un milisegundo. Estamos pecando siempre sin cesar, primero, porque somos pecadores de naturaleza, algo que no podemos cambiar. Segundo, porque estamos constantemente pecando en nuestras actitudes, ¿no? Piensa así, Martín Lutero nos pregunta, ¿cuál es el mayor mandamiento? El mayor mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, todos nuestros deseos, todas nuestras fuerzas. ¿Has hecho eso por un momento en tu vida? ¿Amar a Dios perfectamente con todo tu ser? Imposible. Entonces estamos constantemente pecando en actitud y en acciones. Regocijaos siempre. Orad sin cesar. O sea, estamos pecando en cada segundo, ¿no? Estamos errando. Y no por poquito, ¿no? Recuerdan ahí en Jueces la ilustración clásica del pecado, es de que hubo estos zurdos, esos benjamitas zurdos, que podrían usar la onda y tocar el cabello sin errar. La palabra que se usa en hebreo ahí es de no pecar. Entonces, muchas veces se habla del pecado, de que el pecado es cuando como que apuntamos hacia el blanco y tiramos y como que la flecha no, no llega al blanco. Y es cierto de que aun si erráramos por poquito, eso sería pecado. Y por eso siempre estamos pecando. Pero la idea que la Escritura nos da del pecado no es de que estamos apuntando hacia el blanco de Dios y errando por poquito. El problema del pecador es de que está tocando exactamente lo que quiere hacer. O sea, apunta hacia el blanco y luego tira y mata a alguien porque lo odia, ¿no? El problema es de que llega exactamente donde quiere llegar, ama su pecado. Entonces, estamos completamente depravados. Y obvio, un concepto bíblico de nuestro pecado, también ves, ¿no? Cómo eso afecta toda la vida, cómo das gracias a Dios, cómo hablas con la gente, cómo evangelizas a tu vecino. O sea, si tú le ves con mucha capacidad y piensas que necesitas solamente como un poquito, o sea, es un cadáver. Le estás hablando a un cadáver, está muerto. ¿Vas a razonar con él? O sea, tienes que rogarle a Dios que le dé vida para que entienda lo que le estás diciendo. O sea, afecta todo el hecho de que el hombre está completamente depravado en todo aspecto de su ser. Y finalmente la transmisión de pecado. Y acá, como dije, es la parte que, en nuestro orgullo, en nuestro pecado, ¿cómo reaccionamos en contra de esto? Pero dice Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y si sigues la lógica de ese versículo, el punto es que todos pecaron. ¿Por qué? Porque un hombre pecó. ¿Sí? Un hombre pecó y el resultado es de que todos nosotros fuimos constituidos pecadores. Y esto se dice explícitamente en el versículo 19, en donde dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y como que eso no es justo. Eso no es justo, no hice nada.
O sea, un hombre desobedeció y no es de que ahora tiendo a pecar o como la posibilidad. Un hombre pecó y yo fui constituido pecador, concebido en pecado. No hay ninguna manera de alterar o cambiar eso. Una persona peca y luego toda la raza humana cae en pecado. Todos ahora somos pecadores. Entonces, todos heredamos el pecado de Adán. Eh, no hay tiempo para hablar exactamente de esa relación. Hay diferentes maneras teológicas o que Adán era nuestra cabeza federal o cabeza natural, si pecamos en sus lomos o si él pecó como nuestro representante. El punto es de que la conexión a la escritura es clara, es estrecha. Adán pecó y eso nos hizo pecadores, fuimos constituidos pecadores. Y aún ese lenguaje se puede debatir si el pecado de Adán nos fue imputado o si nosotros lo cometimos. El punto es de que Adán pecó y fuimos hechos pecadores. Y yo siempre digo, antes de quejarnos, decir, esto no es justo, yo ni siquiera estuve allí en el huerto, no hice nada, ni siquiera existía cuando Adán hizo esto. Antes de quejarse y decir esto, debes leer la segunda parte del versículo, porque la razón por la cual Pablo está argumentando de la herencia del pecado en Romanos 5, que habla de la salvación, es porque está tratando de explicar cómo es de que un solo hombre pudo quitar el pecado de nosotros. Y la lógica es, un solo hombre trajo el pecado al mundo, así que un solo hombre lo va a quitar. Todos los que estamos en Adán, que somos todos, fuimos hechos pecadores. Todos los que estamos en Cristo, ahora somos justos. ¿Sí? Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, si tú dices, no es justo que yo sea hecho pecador por lo que Adán hizo en el huerto, habría que decir, o Dios podría decirte, o sea, ¿dónde estuviste tú cuando Cristo murió en el monte de Calvario? Tú ni siquiera existías. ¿Sí me explico? Pero Dios en su misericordia dice que sí estuvimos. Fuimos juntamente crucificados con Cristo. ¿Sí? Entonces ya existe esta relación estrecha, nosotros con el pecado de Adán y nosotros con la cruz del Calvario. ¿Sí? Bueno, algunas preguntas para terminar. Hay muchísimas preguntas acá y o sea, les recuerdo de que la meta de este curso no es ver toda la teología, es enfatizar las cosas que se dicen en la declaración doctrinal. Pero al mismo tiempo quiero abrir su apetito un poquito y ver algunos otros asuntos que se debaten dentro de esos temas. Primero es lo que se llama dicotomía o tricotomía. La pregunta es si el hombre es bipartito o tripartito. Si el hombre es la unión de dos partes, una parte de materia física y otra parte que es espíritu, o si el hombre es de tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Y pues un tema que se ha debatido por muchos siglos, 2 milenios por lo menos. Yo tiendo a pensar de que el hombre es bipartito, dos partes, porque creo que la escritura, o sea, presenta la situación así, de que, o sea, la parte física y la parte espiritual. Y de hecho, pensar de que el hombre es tripartito a veces se enseña para justificar ciertos errores, como
el espíritu del hombre está bien, pero tiene una alma caída y su cuerpo caído. Y no, es que en la escritura necesitamos ser santificados en todo aspecto de nuestro ser. No es de que hay una parte de nosotros no afectado por el pecado. De hecho, el versículo clásico que se usa para justificar la tricotomía es Pablo orando que Dios, dice que Dios os santifique en, o sea, cuerpo, alma y espíritu. Es decir, de que necesitamos ser santificados. Hay pecado en todo aspecto de nuestro ser. Luego, el segundo punto es cómo, cómo llegamos a existir. Todos están de acuerdo de que recibimos nuestros cuerpos por medio del proceso de procreación. Eso se entiende. La pregunta es, ¿de dónde viene nuestra alma, la parte espiritual del hombre? Porque hay varios versículos que hablan de que nuestra alma es creación de Dios. Entonces, hay los que creen, se llama creacionismo, de que recibimos el cuerpo por medio del proceso de procreación, pero Dios inserte, o sea, pone el alma directamente en el hombre cada vez que hay que se concibe. Yo tiendo a rechazar esa postura y creer en lo que se llama traducianismo, de que recibimos tanto nuestro cuerpo como nuestra alma por el proceso de procreación, de que Dios lo estableció así. Creo que aunque no hay muchos versículos explícitos, teológicamente me parece súper difícil decir que Dios crea individualmente un alma caído, infectado por el pecado y luego lo pone en el hombre. Entonces creo que o sea, recibimos nuestro cuerpo y la parte espiritual por nuestros padres, y que cuando Dios dice que crea el alma del hombre, es lo mismo que crea al hombre, ¿no? De que lo hace por medio de medios, ¿no? Y que Dios puede decir de que me creó aunque mis padres estaban involucrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es soberano, porque está en control, porque es rey, ¿no? Y creo que hay otros ejemplos de esa verdad, de que Dios puede decir que hizo algo, aunque otras personas lo hicieron de manera directa. El ejemplo tal vez más obvio de esto se encuentra en Hechos, en donde Pedro básicamente contesta la pregunta de quién crucificó a Cristo. ¿Sí? Y si yo les pregunto quién crucificó a Cristo, ¿cuál sería la respuesta correcta? Bueno, es de que comienzas a ver de que hay como varios niveles ahí. Literalmente los romanos fueron los que pusieron los clavos, pero Pedro culpa a los judíos porque fueron sus palabras y como que su deseo de crucificarlo. Ellos lo mandaron a la crucifixión. Pero Dios en el libro de Isaías dice que Él es quien quiso quebrantarlo. Entonces ahí vemos cómo Dios puede atribuir a Él una acción que otras personas están participando. Entonces creo que sí, podemos... Sí, sí, sí. Entonces, por eso nosotros podemos adorar a Dios por haber creado nuestras almas, por su soberanía, y no entrar en el problema de pensar que lo creó directa y individualmente, aparte de nosotros, y luego pone en nosotros un alma infectado por el pecado. Pero sí podemos decir que recibimos, al mismo tiempo que somos formados, recibimos el cuerpo y el alma simultáneamente. Sí, yo creo que sí. O sea, somos la unión de dos partes y las dos partes las recibimos.
por medio del proceso de procreación. ¿Sí? Número 3, hay grados de pecado. Hay gente que, en mi opinión, abusa de un texto en Santiago, cuando Santiago afirma de que si cometes un solo pecado, eres culpable de todo. Y creo que el punto ahí, si lo lees en su contexto, es de que si infringes una sola ley, por definición, te has llegado a ser un, Fijemos todo. no de, pero, debemos ir allí. Dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. El punto acá no es de que si tú matas a alguien, de que Dios también pone el pecado de adulterio en tu cuenta. El punto es de que en el momento que haces un solo pecado, ya por definición te has convertido en un transgresor de la ley entera. Pero no es de que todos los pecados son iguales delante de Dios. No es de que es lo mismo matar que mentir. Y hay muchos pasajes que enseñan esto. Por ejemplo, en Ezequiel. Dios lleva a Ezequiel a diferentes lugares del templo y dice, te voy a mostrar abominaciones mayores que esta. Hay ciertos pecados que Dios aborrece más que otros. Y por eso, en el infierno, el juicio que la gente recibe no es igual. Todos serán juzgados conforme a lo que ellos han hecho. Por eso Judas fue a su propio lugar. Porque Dios va a ser fiel y justo en la forma que juzga. El problema allí es de que nosotros tenemos nuestro propio concepto de cuáles serían los pecados más graves y más abominables en la mente de Dios. Por ejemplo, vemos a alguien que comete actos homosexuales y decimos, este es el peor pecado, él va a quemar más caliente. Pero Dios no ve las cosas así. Sí hay grados de pecado y grados de juicio. Y creo que es importante afirmar esto porque no es lo mismo codiciar a una mujer en tu mente que luego fornicar contra ella. Y la persona que piensa que es igual va a decir, bueno, si ya he cometido adulterio en mi mente, ¿por qué no disfrutarla? Hay una diferencia y el juicio será diferente. Pero no por eso, bueno, también el juicio es diferente, es mi punto. Pero Dios no ve esos pecados igual que nosotros. Y creo que el texto más claro de esto es de que Jesucristo anda en Galilea, anda haciendo muchos milagros y luego ¿qué dice a ellos? Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si los milagros hechos en ti fueron hechos en Sodoma y Gomorra, se hubieran arrepentido en ceniza. Por lo tanto, será más tolerable el juicio para ellos que para ustedes. Es decir, que la hipocresía de gente que tenía a Cristo, que veía la luz del Hijo de Dios y que lo rechazaba directamente, eso era un pecado mayor que los homosexuales de Sodoma y Gomorra. Entonces, sí hay grados de pecado y grados de juicio, porque la gente de Corazín se va a quemar peor que los de Sodoma y Gomorra. Pero no es de que Dios, o sea, como que tiene el mismo estándar que a veces nosotros imaginamos. El que más luz tiene, más responsabilidad tiene. La persona que va a recibir más juicio es la persona que está dentro de la iglesia, escucha de la palabra de Dios, entiende quién es Dios, entiende quién es Jesucristo y el Evangelio, lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz y lo rechaza.
O sea, esas son las exhortaciones más fuertes del Nuevo Testamento, en Hebreos, en Pedro. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo cuando una persona literalmente pisotea sobre la sangre del Hijo de Dios. Escucha, sabe quién es el Hijo de Dios y qué es lo que hizo en derramar su sangre y luego lo rechaza. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Uy. La blasfemia en contra del Espíritu Santo no es como un pecado como la homosexualidad, no es de asesinar, no es cometer suicidio. La Escritura no enseña eso. El único pecado que no puede ser perdonado se menciona en muchos lugares de la Biblia. Los fariseos lo cometieron. Cuando recibieron toda la luz de Cristo, entendieron el Evangelio y lo rechazaron. Finalmente lo rechazaron. El libro de Hebreos habla de gente que, Hebreos 6, gusta todo de la palabra de Dios, participa en todo y luego rechaza. Y es imposible que ellos se arrepientan para ser salvos. Pedro habla de la gente que conoce el Evangelio y luego regresa al mundo como un perro que vuelve a su vómito. Juan habla de un pecado de muerte, todos en el contexto de lo que llamamos apostasía, de alguien que está dentro de la iglesia, sabe todo el Evangelio y luego finalmente rechaza y regresa al mundo. Esa incredulidad final es un pecado que no se puede perdonar, porque si uno rechaza la única solución a su pecado, si alguien finalmente rechaza a Cristo, no puede haber otra solución. Entonces la apostasía es el pecado imperdonable. Los fariseos parece que lo cometieron cuando ya es tarde, atribuyeron la obra del Espíritu Santo hecha en Jesucristo a Satanás. Y por último, ¿qué del libre albedrío? Ya hablamos de esto. El hombre quiere decir que es libre, pero es esclavo. Claro que es libre para escoger muchas cosas y por eso es responsable. El problema es de que siempre escoge el mal